¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Doston. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, por quien estamos haciendo este video, el señor Juan Ávila Cruz, Gonzalo Sminsky y Pact16, es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. El arquetipo de Doston aparece en Abyss Rising, set principal entregado en 2012, es un arquetipo de monstruos de nivel 1 de tipo demonio con múltiples atributos. Casi todos los monstruos Doston comparten ciertas características, mismo ataque, defensa, nivel, restricciones a que no se pueden utilizar para la mayoría de jugadas de extra deck, que no se pueden acabar tributando y que solamente podemos controlar un nombre de cada uno de ellos. La idea es el poder utilizar su efecto principal para poder esparcir el polvo, es decir, sus propios monstruos, a los campos de ambos jugadores. Esto va a provocar para el oponente que se tenga que deshacer de monstruos incómodos que incluso se pueden acabar haciendo puntos débiles para nuestro estilo de juego, y para los monstruos que vamos a tener en nuestro campo que los podamos utilizar para jugadas potentes para podernos llevar el juego. El estilo de juego del deck es de combo. Como tal, los efectos naturales de la estrategia no sugieren un estilo de juego, por lo cual va a depender mucho de los complementos sobre cómo quieren estar llevando este deck. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los monstruos del arquetipo son monstruos de tipo Fint, de nivel 1 con 0 puntos de ataque y 1000 de defensa, menos el Stardust Stone. Este lo explicaremos más adelante. Primero vamos a revisar el monstruo objetivo del deck para que las demás cartas sean más lógicas y claras de cómo es que queremos y debemos usarlas. El monstruo principal del deck es el House Doston, de atributo de luz. Cuando esta carta boca arriba en el campo es destruida por una carta del oponente, sea por batalla y estaba boca arriba en el campo al inicio del damage step o por efecto de carta y enviada al cementerio, podemos invocar de forma especial cualquier cantidad de monstruos Doston de nuestra elección desde nuestra mano deck a cualquier campo, pero debemos invocar de forma especial un número igual de monstruos a cada campo. Este es el objetivo del deck. La idea es que sea por acción del oponente o nuestra que destruyamos a este monstruo y poder, idealmente, generar tantos cuerpos en campo que, dependiendo cuáles sean, en qué momento y los complementos, es la potencia de nuestros combos o incluso hasta poder terminar el juego en un solo movimiento. Invocar desde mano y deck le da las máximas flexibilidades, incluso porque no se fija por qué nombres estamos poniendo en cada campo y tampoco en qué posición los ponemos, lo que ayudará a hacer mucho más potente la jugada. Así que este es el objetivo principal del deck y carta que queremos usar en todo momento, lo que lo coloca en la máxima prioridad de utilizar y por ello se lleva 3 copias. Para los complementos tenemos 4 monstruos que comparten los siguientes efectos. No puede ser usado como material de fusión, sincro o exi. Esto en su momento de entrega era que no podían usarse para ninguna jugada de extra deck, lo que tiene mucho sentido, considerando que con tantos cuerpos se podrían hacer jugadas increíbles. No obstante, por la misma edad no cubre la invocación del Link, haciendo muy irónica la restricción cuando los Links son la mecánica más genérica que hay, pero que no quita que sí frena mucho del potencial que se podrían tener con estas cartas. Mientras esta carta está boca arriba en el campo no puede ser tributada, de nuevo siguiendo con la idea de que no pueden quitarse del campo fácilmente y que debamos buscar cómo aprovecharlos por nuestra parte o quitarlos si es que lo está haciendo el oponente. Y por último, solo podemos controlar un Doston de cada nombre boca arriba. Esto es tanto problemático y beneficioso dependiendo del momento de juego. El poder solo controlar uno de cada nombre no permitiría que pudiéramos emparejar repetidos en cualquier lado del campo, exigiendo tener muchos nombres diferentes para usarlos de la mejor forma posible. Al mismo tiempo, si se invocan múltiples con el efecto de House a cualquier lado del campo, estos se enviarán inmediatamente al cementerio y esto podría generar ventaja o vacíos de múltiples formas, así que tiene bastante profundidad de cómo se quiere hacer esto. Explicado lo que tienen en común, vamos a ver qué hace cada uno. Primero tenemos al Blue Doston, de atributo de agua. Cuando esta carta en el campo es destruida, removemos una carta de la mano de forma aleatoria del jugador que lo controlaba boca abajo hasta la standby phase del siguiente turno. Buen efecto para poder condicionar la mano del rival. Lo que lo condiciona es realmente poco cuando lo vemos en cuántas fases y acciones tenemos la oportunidad para hacer esto, pero este efecto sí podría resolver mucho de lo que podría llegar a hacer el oponente con su mano para que podamos hacer todas nuestras jugadas en paz. Green Doston es de atributo de viento. Cuando esta carta en el campo es destruida, el jugador que lo controlaba selecciona una carta de magia o trampa que controla, regresa ese blanco a su mano. Pensado por un momento del juego mucho más lento, esto se metería con cartas de trampa. Evidentemente esto también puede generar vacíos como el regresar una carta que genere ventaja en activación, pero en general suma la versatilidad de efectos. Red Doston, de atributo de fuego. Cuando esta carta en el campo es destruida, el jugador que lo controlaba toma 500 de daño. Enfoco directo a los puntos de vida. 500 puntos apenas ya harían una diferencia, pero considerando de que es capaz el deck con sus complementos que veremos más adelante, esto no sería difícil de quitarle al rival los pocos puntos de vida que le quedaban o acercarnos a la victoria.
Y por último Yellow, de atributo de tierra. Cuando esta carta en el campo es destruida, el jugador que lo controlaba selecciona un monstruo en su cementerio, revuelve ese blanco de vuelta al deck. Efecto mucho más útil para lo que es el juego actual. Idealmente quitar piezas del cementerio ayudaría para poder meternos con su juego, pero como todo lo que tiene que ver con Duston, esto podría incluso generarle un reciclaje al deck oponente que no tenía. El último Duston es el White Duston, es un monstruo de atributo de luz de vainilla. Ahora, a diferencia de lo que tenemos con temas con Dark Magician, Blue Eyes, Skull Servant, Son Avalon y afines, en sí, este monstruo no es necesario. Pero, el tener nombres adicionales para sumar a lo que se invocará a los campos sin una restricción y que puede sumar a la profundidad del efecto de House es lo que le da valor a esta carta. Dicho esto, los otros 5 nombres fuera de House no tienen un número determinado. Consideren que son cartas incómodas a robar o invocar, pero sí queremos tener un buen número de estos en mano y deck para que el efecto de House pueda tener la máxima potencia posible. La mayoría de jugadores lleva 2 de los que son considerados mucho más útiles, que son Blue o Red, y de los demás pueden no aparecer o solo tener una copia para poder usarlos de la mejor forma posible. Esto se puede extender a lógicas que quieren llevar 3 copias del White Duston y todos los intermedios y diferentes opiniones sobre los números para cada monstruo. El último monstruo del deck es de hecho su monstruo jefe. Este es el Star Duston, de atributo oscuridad. No se sabe su ataque y su defensa. No puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano al enviar cualquier número de monstruos Duston que controlamos al cementerio, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. El ataque y defensa de esta carta se vuelve igual al número de monstruos enviados al cementerio para su invocación por 1000. Esto por nuestra parte es lo que daría idealmente el monstruo jefe para solucionar los juegos. Tener la posibilidad de poder invocar un monstruo de hasta 5000 puntos de ataque ya pondría un monstruo jefe que solo el extra deck podría llegar a equiparar. Esto incluso se hace mucho más potente por su siguiente efecto, que el oponente no puede voltear o invocar monstruos de forma especial o activar cartas de magia o trampa colocadas en el campo, dejando al oponente solo invocando de forma normal o activando cartas de magia. Estas últimas, muchas tienen la potencia para poder resolver los juegos y quitar a nuestro monstruo de campo, pero considerando el cómo se quiere usar este efecto después de la batalla involucrando a House, será difícil que tenga estas cartas o el enfoque a ello. Desafortunadamente, este tiene una condición, que si controlamos más monstruos que los que el oponente controla, destruimos esta carta. Así que si bien sí puede condicionar y trabar muchos juegos, también si no tenemos las formas rápidas y correctas de ganar, podríamos perder este monstruo y por ende todo el juego. Star Duston es el monstruo jefe del deck. La idea es que podamos invocarlo con tanto ataque que el rival no pueda hacer mucho fuera de solo esperar a perder. Dicho esto, el uso es muy peculiar. Hay jugadores que no lo llevan por no tener formas de buscarlo y que dependen mucho del éxito de House, otros porque es su condición de victoria en conjunto de otras cartas. Hagan sus propias pruebas para decidir si vale la pena llevarlo y a qué números. El deck solamente cuenta con una magia y es de hecho un equipo. Esta es la Magicalized Duston Mop. Solo podemos controlar un Magicalized Duston Mop. El monstruo equipado no puede ser tributado o usado como material de fusión, sincro o exi para una invocación. Esto es muy extraño considerando que son los efectos que la mayoría de nuestros monstruos tienen, pero sea que lo ponemos en Star Duston como una forma de mejorar su uso o en un monstruo del oponente para que no se puedan hacer muchas de estas acciones clásicas, le da flexibilidad para su uso. Otro efecto es que cuando esta carta que controlamos es destruida por un efecto de carta del oponente y enviada al cementerio, podemos añadir un monstruo Duston desde nuestro deck a nuestra mano. Este es técnicamente el efecto de búsqueda del deck, pero ya que debe ser por acción del rival, meterse con esta carta para poder buscar algo como Star Duston o House le hacen pobre para poder contar con la búsqueda. Duston Mop ha tenido uso a lo largo de la historia del juego como un equipo para fortalecer objetivos en muchos decks. En su deck hogar podría tener un lugar, pero depender de acción del oponente o de efectos que el deck hoy en día no tiene, hace que la mayoría no la lleve. El deck cuenta con 2 trampas normales, la primera es Diamond Duston. Cuando una o varias cartas en el campo son destruidas por batalla por efecto de carta, no importa si es un monstruo, magia, trampa nuestro del oponente, invocamos de forma especial monstruos Duston desde nuestro deck a cualquier campo, igual y hasta el número de esas cartas destruidas. Este también es otro efecto de búsqueda para el deck. En su momento era una forma de hecho bastante viable para poder tener a House o de forma peculiar cualquier cantidad de monstruos para ponerse en los campos, pero hoy en día siendo una trampa se siente lenta y torpe, aunque al usarla en la batalla la hacen una carta difícil de frenar. Si esta carta está en nuestro cementerio podemos remover un monstruo Duston desde nuestro cementerio. Invocamos de forma especial esta carta en modo de defensa como un monstruo normal, con las estadísticas de los Duston pero de atributo de oscuridad al campo del oponente. Esta carta no es tratada como una carta de trampa. Este efecto solo puede ser usado una vez mientras esté en el cementerio. Si es invocada de esta forma no puede ser tributada o usada como material de fusión, sincro o exi. Este efecto es directamente para poder trabar los campos del oponente. Invocarse en defensa incluso choca con lo que podría ser el complemento que busca el deck para terminar los juegos lo antes posible, así que se siente como un efecto bastante extraño.
Diamond Dust es muy bueno para poder incrementar la consistencia con sus cartas base, pero con lo que ha evolucionado el juego y con tantas opciones en general, se siente como una carta lenta. Hagan sus propias pruebas para decidir si esta es una carta que vale la pena llevar. Y por último tenemos al Duston Roller. Seleccionamos un monstruo en el campo. Este turno no puede ser tributado o usado como material de fusión, sincro o exi. Aplica lo mismo que lo dicho con Duston Mob, solo que para una carta de trampa, lo que daría el elemento sorpresa para poder trabar algún recurso en el campo, teniendo muchos usos. Otro efecto es que si esta carta colocada que controlamos es destruida por un efecto de carta del oponente y enviada a nuestro cementerio, podemos añadir un monstruo Duston desde nuestro deck a la mano. Se suma tristemente lo mencionado con Mob y Diamond. Son efectos de búsqueda que tiene el deck, pero pensar que podremos colocarla, tener la ayuda del oponente para su destrucción, generarnos con esto la búsqueda y luego llegar a nuestro turno para hacer el plan de juego es simplemente real. Este está ausente en la gran mayoría de listas. Para el plan de juego queremos destruir a House y o usar alguno de sus efectos de búsqueda o invocación como Diamond para poder poner en ambos campos la mayor cantidad posible de monstruos Duston. Esto generaría múltiples fenómenos como trabar el campo del oponente, que tengamos muchos monstruos para ciertas jugadas, potenciar el uso de complementos, tener potencial gigante para jugadas de Link, utilizar a Star Duston con la máxima potencia posible y solo mencionando algunos. Idealmente resolviendo el efecto de House tendríamos tanta potencia y opciones que ganar el juego sería algo relativamente sencillo, mucho más considerando la ausencia de restricciones y cuántos complementos puede llevar. Para las ventajas, cuando el plan de juego se logra, el poder invocar hasta 10 monstruos entre los dos campos es una de las interacciones más impresionantes y con más potencial que pueda tener un deck. Esto se nivela demasiado con lo que hacen las cartas, pero las posibilidades logrado ese punto son increíbles. El deck, fuera de la restricción de sus 4 monstruos Duston de complemento, realmente no tiene ninguna, lo que le permite combinarse antes y después de muchísimas cartas para mejorar su uso. El hecho de que la gran mayoría del tiempo House Duston vaya a resolver por batalla le hace que haya muy poco que se pueda hacer contra este, ayudando a que el plan de juego se logre. Star Duston no lo parece, pero es un monstruo jefe de locura. Poder ser un monstruo de hasta 5000 puntos de ataque y con un muy buen efecto de tipo Floodgate le han permitido sostenerse de gran forma, mucho más considerando que apareció hace más de 10 años. Ya que el deck no depende ni usa su extra deck, se puede usar este para potenciar sus planes de juego o incluso por la laguna que es la invocación de Link, muchas jugadas de esta invocación las podemos usar. Sus efectos no son una vez por turno ni por copia, hay muchos de estos que será difícil de aprovechar, pero juegos o construcciones que sí lo puedan hacer y similar a lo dicho con House es una potencia muy alta. No sucede muy a menudo por la invocación de Link, pero trabar el campo del oponente con monstruos nuestros es mucho más potente de lo que puede parecer. El deck no depende de magias y trampas, así que efectos que se metan con estos no nos hacen diferencias. Nadie sabe cómo funcionan, esto les permite que los oponentes subestimen e ignoren lo que puede hacer el deck, para verse superados y vencidos en un solo movimiento por los elementos que tiene. Es un deck mucho más profundo de lo que puede parecer, aún siendo solo 10 cartas, lo que se puede generar, invocar, poner y lograr con los nombres de los Duston es impresionante. Sumen a esto edad del juego, ausencia de restricciones y más, da como resultado demasiadas combinaciones y posibilidades como para intentar mencionarlas todas. Y por último, es un deck tan diferente que será difícil que hayan probado algo que se le parezca, sale demasiado del molde y esto puede ser muy entretenido para la mayoría de jugadores. Para las desventajas es absolutamente dependiente de House Duston. Si no lo vemos o no puede resolver, este es posiblemente un gran candidato para el peor deck del juego. Depende de su cementerio, no solo usarlo, sino generarlo. Esto es por el efecto de House e incluso por las cartas de magia y trampa, así que si el cementerio está condicionado de alguna forma, no podremos jugar. Tiene muy pocos nombres. Es un tanto lógico pensar que tiene 7 monstruos por su momento de entrega, pero más nombres y más efectos añadirían a su versatilidad porque ahora mismo hace muy poco. Siguiendo con esto, el deck es increíblemente débil, tiene más problemas de ausencias de efectos que cartas o nombres, así que el deck difícilmente se puede sostener en sí mismo. Si la jugada principal funciona, se termina todos sus recursos demasiado rápido. Esto se podría solucionar llevando muchas más cartas temáticas en el deck para resolver más veces los efectos principales, pero esto le haría mucho más daño que bien. El no tener una forma consistente de buscar sus cartas le hace mucho daño. Esto es algo que para su edad se puede entender, pero que incluso resolviendo esto a futuro, solo generaría poder intentar más su plan de juego, no lograrlo. El deck es absolutamente dependiente de sus complementos. Con o sin Star Duston, si no tenemos algo que eleve esos cuerpos o que pueda justificar el invocarlos, entonces no hay buenas razones para llevar el deck. El que dependamos de cuántos espacios tiene el oponente en su campo nos hace muy dependientes a que el juego del oponente nos favorezca o usar cartas para solucionar esto, lo que en cualquier caso nos perjudica mucho. No le ayuda que sus cartas a veces repiten efectos, es muy torpe que las cartas de magia y trampa hagan los efectos que la mayoría de los monstruos ya tienen. No tiene reciclaje, así que si el plan de juego se logra es un todo o nada.
Por la dependencia de usar muchos nombres para invocar con House Duston se traba demasiado. No es difícil encontrarse con una mano en la cual tenemos de 1 a 3 nombres Duston que idealmente los íbamos a invocar por House, e incluso si el efecto de este acaba pasando, muchas veces los vamos a invocar desde la mano y nos quedaríamos sin esta. Y por último, todo lo ya dicho, edad de las cartas, ausencia de soporte y más, es directamente un deck malo. Cualquier anhelo a un juego más serio está completamente peleado con lo que busca y ofrece este deck. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores, los arquetipos. Considerando que House Duston quiere resolver en la fase de batalla, entonces idealmente querríamos estar yendo segundo. Hay un deck que tiene tantas posibilidades y tanta potencia para ello a través de Sky Striker que son compañeros ideales. La idea sería poder utilizar complementos naturales del deck o las cartas naturales de Sky Striker para poder poner 3 magias en cementerio y que romper el campo o la ventaja que nos generan algunas cartas como Engage sea masiva. Esto dependerá cuántas cartas o cuáles cartas eligen, es qué tanta potencia y qué tanto valor nos va a dar. Cartas como Kagari y Hayate pueden hacer que estas cartas sean mucho más potentes. La constante es que el poder estar rompiendo los campos, simplificando los campos para que luego House Duston pueda entrar en el campo y resolver, es algo que le ayuda muchísimo al deck. La estrategia de Sky Striker cuenta con su propio video para que revisen cuáles son todas estas opciones que le pueden favorecer. Un motor bastante reciente son los Fiendsmith. El hecho de que las cartas Fiendsmith mencionen un monstruo Light Fiend como tal da la flexibilidad a que White Duston se pueda utilizar para sus jugadas. En definitiva, es un motor que tiene mucho alcance y que ha visto muchísimo juego competitivo y que lo seguirá viendo hasta que alguna de estas cartas entren en la lista, por lo cual podrían utilizarlo para poder elevar mucho su juego, pero al menos la sinergia natural está allí de entrada. Algunos jugadores han optado por utilizar el motor de Super Heavy Samurai. Es difícil hoy en día saber a qué objetivo se va a orientar este motor, así que muchos jugadores utilizarían sus interrupciones en estas cartas para evitar que cualquier plan de juego pueda pasar, y esto ayudaría a que los complementos o que a las mismas cartas Duston puedan resolver mucho más. Muchos jugadores han utilizado los Kaijus y específicamente Interrupted Kaiju Slumber para poder resolver el gran problema del deck. Esto funcionaría de dos formas. Uno, los monstruos Kaijus nos ayudarían a poder estar quitando algo importante o algo problemático del campo del oponente. También, si el oponente llegara a tener sus monstruos en modo de defensa, esto generaría que los pongamos en ataque para que nos podamos estrellar con House y que podamos resolver todo. Lo otro, y que es mucho más importante, es que Interrupted Kaiju Slumber destruiría los dos campos para igualar qué cantidad de monstruos tenemos en el campo, y esto generaría que solamente tuviéramos un monstruo en cada campo. Aun cuando después invoquemos a House o algunos otros complementos que veremos más adelante, la idea sería atacar el Kaiju del oponente con nuestro propio Kaiju para poder destruir nuestro monstruo, luego atacar con House, y con esto generaríamos todos esos espacios y toda la ventaja que quiera hacer el deck. Así que muchos jugadores han optado por estarlo llevando. También va a depender mucho del momento de juego en el cual estemos, y pueden emparejar un campo lleno del oponente con Interrupted Kaiju Slumber y con Diamond, pueden generar muchos cuerpos sin siquiera llegar a la fase de batalla, así que son múltiples las aplicaciones que se pueden tener con estas cartas. Algunos jugadores llevan el motor de Illusion of Chaos en conjunto de Magician Souls. El utilizar Preparation of Rites para ir por Illusion of Chaos para estar yendo por Magician Souls, este es un monstruo de nivel 1 que puede acabar acelerando muchos decks que dependen de magias y trampas o que llevan muchas de estas, acaba teniendo buen valor. Incluso mencionaremos en otros complementos que otras cartas pueden hacer de esta una mucho mejor. Considerando que Red Duston es de un monstruo de fuego de nivel 1, cartas de Snake Eyes pueden acabar entrando, sea que quieran utilizar la cima del meta actual para poder sostener este deck o simplemente como una forma adicional de poder ver estas cartas, puede acabar aplicando. Un complemento que no es claro y que de hecho hay muchas formas de poder estar logrando es el poder estar teniendo una forma de poner mucho daño en campo aprovechando el efecto de House para poder terminar los juegos. Un ejemplo de esto sería utilizar Fossil Dig para poder buscar Oviraptor, Oviraptor para poder enviar a Quatlus, Quatlus para podernos estar buscando la Double Evolution Pill y utilizar el efecto de esta para poder invocar al Ultimate Conductor Tyranno. Considerando que vamos a invocar al menos 2 o más nombres Duston al campo del oponente y que los podemos poner en ataque o defensa, esto haría que básicamente el oponente tuviera un campo vacío o que podamos aprovechar de mejor forma capacidades de ataque como el Ultimate Conductor Tyranno. No solamente las cartas dinosaurios tienen estas características, otros arquetipos potentes como de tipo máquina, de tipo dragón, pero son algunos complementos que valdría la pena tener en mente. Para cartas en solitario, una carta que es un miembro honorario del arquetipo es el Goblin King. Este tiene como efecto más importante que el ataque y defensa de este se vuelve el número de otros monstruos fin de en campo por 1000.
y considerando que el plan de juego pueda llegar a salir, este fácilmente se puede inflar a los 8000 puntos de vida que va a tener el oponente. Podemos darle un 2-ton en modo de ataque con 0 de ataque, esto sería exactamente igual a un ataque directo. Este es el monstruo que siempre ha acompañado esta estrategia y que se le puede sacar mucha mayor sinergia. Incluso hay algunos otros complementos que nos van a ayudar a poder verlo o invocarlo más. Uno de estos acaba siendo el Stygian Security, que si esta es destruida por batalla y enviada al cementerio, invocamos un monstruo Fiend de nivel 1 desde nuestro deck. Esto calificaría para House 2-ton o el mismo Goblin King, así que hay muchas formas de poderlo aprovechar. Debido al enfoque a monstruos de nivel 1 y porque el deck es bastante lento o necesita mucha ayuda, algunos jugadores han optado por utilizar Mystic Piper para poder estar tributando y robar una carta. Este, incluso utilizado en estrategias de monstruos de nivel 1, tiene mucha más potencia para que se vuelvan 2 robos, y una forma de poderlo estar reciclando y bastante interesante es el King Caballo. Ya que queremos regresar nuestros monstruos de nivel 1 como House 2-ton o poder utilizar la máxima sinergia de Mystic Piper, que sería invocar a King Caballo, regresar a Mystic Piper, activar el efecto, robar 1 o 2 cartas, y en la fase final, ya que este es un monstruo Spirit, regresaría a nuestra mano para poder hacer la invocación normal una vez más. Son algunos puntos de sinergias que por monstruos de nivel 1 ya vale la pena explorar. Ya que mencionamos que el Stygian Security puede invocar monstruos Fiend de nivel 1, una carta interesante de llevar es Villam de Cubic Seed. Vamos a necesitar muchísima ayuda para poder estar sosteniendo la sede del oponente y para poder resolver algunos juegos. Este monstruo no se puede destruir por batalla y acaba compartiendo muchas sinergias, así que es un compañero ideal. El Dystopia de Despondent solamente se puede invocar enviando 4 monstruos de nivel 1 boca arriba que controlamos al cementerio. Este es un monstruo que tiene 5000 puntos de base, sería un complemento o en ausencia de la Stardust Stone una forma de poder estarse llevando los juegos, y va a depender mucho incluso de que otros complementos lleven sobre si podrían utilizar múltiples de este, pero es una carta que no se puede poner en muchos decks, pero que en este deck tiene un buen lugar. Shining Angel tiene un uso bastante similar a lo dicho con el Stygian. Es destruido por batalla y enviado al cementerio, invocamos un monstruo de luz con 1500 puntos de ataque desde nuestro deck en modo de ataque y House desde atributo de luz, siendo la carta más importante y a la cual queremos acceder. Algunos jugadores aprovechan la cantidad de monstruos en campo para poder poner otros complementos. Algunos han llevado D-Force y o en conjunto de plasma para poder tributar todos esos monstruos y poner un monstruo Floodgate en campo. Esto no nos acabaría afectando y esto incluso haría que fuera mucho más simple el alcanzar los planes de juego. Para cartas de magia, lo primero es que el deck tiene demasiados problemas de consistencia y queremos estar viendo el House 2-ton o alguna carta que nos permita acceder a este lo más rápido posible. Cartas como Poto Prosperity para poder excavar mucho más profundo. Si queremos estar terminando el juego en un solo turno, esta carta no es ideal, pero si queremos hacerlo a través de un segundo o tercer turno, esta nos puede estar ayudando muchísimo. Pot of Extravagance, considerando que el deck no depende del extra deck o al menos las construcciones naturales no lo involucran, por lo cual se puede utilizar para tener más ventaja. Y considerando cómo utiliza sus recursos a un ritmo alarmante, algo como Pot of Avarice para poder reciclar y tener más ventaja tendría bastante sentido usar. One for One para poder estar yendo por House o cualquier complemento que necesitemos. Incluso este pondría un segundo monstruo de nivel 1 en campo para que podamos tener el campo que queremos, que idealmente sería House en conjunto de Goblin King para poder ganar. Considerando que son monstruos de 0 de ataque, podemos usar Pity Race Map para poder buscar House. Hay muchas cartas que lo permiten estar viendo lo antes posible. Otra de estas es Wear of Dao, que si controlamos un monstruo de nivel 1 permite añadir un monstruo de nivel 1 desde nuestro deck a nuestra mano, pero en la fase final tomamos 2000 de daño si es que no invocamos ese monstruo. Esta carta sería ideal para poder emparejar con Magician Souls. Se puede poner en campo rápidamente sin utilizar la invocación normal, activaríamos Wear of Dao para poder estarnos buscando House idealmente y de ahí jugar. También por el uso de monstruos de nivel 1 tenemos Jack in the Hand, que revelamos 3 monstruos de nivel 1 con nombres diferentes para que el oponente añada una, nosotros añadimos una segunda y la tercera se regresa de vuelta al deck. Aun si el oponente supiera cómo funciona la estrategia y nos estuviera robando algo como Goblin King o House, podemos utilizar a la carta Stygian o el complemento que no tomó para poder realizar el plan de juego. Y Small World, este incluso sería un tanto más fácil de poder usar ya que el deck es de monotipo. Ya que el deck acaba compartiendo tipo ataque y defensa, solamente necesitamos un buen puente que de hecho se pueda sentir como una carta de complemento para poder incrementar la consistencia con este. También el deck necesita cartas de poder para poder simplificar campos o para poder hacer que ir segundo sea más sencillo. Cartas como Lightning Storm para poderse llevar monstruos o magias o trampas. Super Polimerización, de nuevo remarcando que no utilizamos el extra deck, así que podemos tener varios blancos para poder estar aprovechando con esto. Triple Tactic Talents, Triple Tactic Frost o la Ultimate Slayer son algunas opciones para poder estar yendo segundo y romper campos. Le hicimos una actualización recientemente a Super Polimerización con cuáles son blancos recientes que pueden acabar utilizando. Ya que quieran seguir con el objetivo de romper
campos, de jugar de una forma mucho más segura o solo tener más cuerpos en campo, Instant Fusion para poder estar yendo por el Millennium Ice Restrict podría servir como una segunda copia de Called by the Grave. Harpy's Feather Duster para poder estar llevándose magias y trampas. La Time Tearing Morganite es una carta que de hecho se siente necesaria. Esta, a cambio de sacrificar efectos en mano, nos permite tener 2 robos en cada turno y 2 invocaciones en cada turno. Sea que la doble invocación normal nos ayuda o que el juego se pueda hacer un poco largo, el hecho de poder tener semejante ventaja a cambio de sacrificar las hand traps sería algo que valdría la pena explorar. Si tienen problemas contra interrupciones, Called by the Grave y Crossout Designator para poder estar llevando esto. Spellbound sería idealmente si realizamos el plan de juego, pasamos al turno del oponente y, como evidentemente casi todos los decks llevan uno o varios monstruos de Link potentes y genéricos, esto ayudaría a poder trabar el campo por completo. Esto, si ya tiene el Stardust Stone, sería algo innecesario, pero si logran tener de forma consistente cómo resolver a House pero nada más, entonces este sería un complemento ideal. Y también, dependiendo de en qué momento están haciendo todas sus jugadas, aprovechar la cantidad de monstruos en campo para poder tener efectos potentes, como United Withstand, que podría poner hasta 4000 puntos de ataque en alguno de nuestros monstruos, prácticamente garantizando la victoria. Para cartas de trampa, Dogmatica Punishment tiene la misma lógica que Ultimate Slayer para poder aprovechar el extra deck. El Living Limit Area A cambia a todos los monstruos de nivel 3 o inferior a modo de ataque. Esto haría que todos los Doston se hagan muy vulnerables. Para nuestros monstruos de nuestro campo no haría diferencia porque los vamos a usar para algún objetivo específico, pero para el oponente esto incluso sería como abrir los puntos de vida. Final Attack Orders es básicamente lo mismo, pero aplica para todos los monstruos. Esto podría ayudarnos incluso para podernos llevar algunas amenazas del oponente o podernos estar estrellando. El Fury Kazan es una carta de trampa que la podemos activar cuando hay monstruos de atributo de viento, agua, fuego y tierra en ambos campos y permite destruir todos los monstruos que el oponente controla, todas las magias que el oponente controla, descartar 2 cartas de la mano del oponente o robar 2 cartas. Cualquiera de estos efectos tiene muchísima potencia y esos son justamente los 4 atributos de los complementos de Doston que tenemos que utilizar, así que incluso es algo casi seguro que lo vamos a lograr. Battlemania solamente se activa en la standby phase del oponente y todos los monstruos boca arriba del oponente se cambian a ataque y deben atacar este turno. Esto, incluso dependiendo de los complementos, lo pueden acabar complementando. Pueden provocar que el oponente se tenga que estrellar con el Goblin King, que utilizan los Kaijus al Kaiju más potente y en general es solo una forma adicional de garantizar la victoria. Rivalry of Warlords es simplemente porque el deck es de monotipo. Para el extra deck ya mencionamos algunas cartas que se llevan de forma natural. A esto habría que sumar algunas cartas de extra deck que tienen valor cuando caen al cementerio, como Garura, Elder Entity, Malong, Meteorologic Aggregator o Label Twin Trouble Sony. Para monstruos de Link, que son los que idealmente podríamos y querríamos utilizar, tenemos que tener versatilidad y formas de ganar rápidamente. Nightmare Phoenix y Nightmare Unicorn podrían ayudarnos a resolver problemas rápidamente. Abramax sería un monstruo jefe pasivo, pero que hay muchas estrategias que no tienen formas de podérselo quitar. Apollos Above the Goddess para la siempre útil negación. Access Code Talker para poder estar rompiendo los campos. Para algunos otros monstruos de Link interesantes que valdría la pena considerar, primero tenemos a la Moon of the Close Sky. Este es un monstruo que todavía no llega para nosotros TCG, pero que tiene mucho potencial en la estrategia, que permite seleccionar un monstruo del oponente al que esta carta apunta, y si fuéramos a invocar un monstruo de Link 5 podemos utilizar ese monstruo como nuestro material. Esto sería idealmente para emparejarlo con la Underworld Goddess of the Closed World, pero mientras más monstruos de índice 5 tengamos, o simplemente como una forma adicional para poder estar usando más recursos en campo, nos acaba ayudando mucho. Un uso bastante interesante es el Unchained Soul Lord of Yama. Este es un monstruo genérico que pide 2 monstruos tipo Fiend y en invocación especial permite añadir un monstruo Unchained a la mano. Todos nuestros monstruos son de tipo Fiend, así que el hecho de poder estar invocando estar yendo por algo como Sharvara o cualquier otro complemento, si es que lo acabamos combinando con ese arquetipo, daría para que entonces podamos utilizar los Doston con Unchained, y Unchained no hace mucho tuvo juego competitivo bastante serio. El último monstruo de Link, que es de hecho increíblemente sencillo de invocar, es el Five-Headed Link Dragon. Este pide como materiales 5 monstruos, lo que por el efecto de House es básicamente un hecho que lo vamos a lograr. Debe ser invocado por Link, y si es invocado por Link utilizando monstruos de atributo oscuridad, tierra, agua, fuego y viento, destruimos todas las cartas que el oponente controla. Esto es básicamente utilizar 5 monstruos sin contar House Doston o al White Doston, y sea por los complementos o porque es algo sencillo de poder estar logrando, poner un monstruo tan grande en campo con un efecto que incluso puede acabar limpiando, y si lo acaban emparejando con otros complementos, no es difícil que este se pueda convertir en un monstruo alternativo de victoria como lo acaba haciendo el Goblin King. Este incluso tiene inmunidad e incluso un costo de mantenimiento bastante alto, pero podría acabar siendo un monstruo jefe muy bueno.
Para monstruos de Xyz es bastante peculiar, ya que las cartas naturales dicen que no podemos utilizarlos para estas jugadas, pero algunas otras cartas como House, Stardust, White, complementos varios de nivel 1 que ya mencionamos, no tienen esta restricción, así que no es difícil que puedan estar yendo por algunas de estas. Algunas opciones como el Kikinagashi Fucho para poder estar llegando a nuestro turno, para poder aprovechar la fase de batalla, la Lililuz que Assemble Nightingale para atacar directamente, mejorar a la Downer Magician y eventualmente a Zeus. Considerando que son tantos monstruos de nivel 1, podemos utilizar al número 31 y número 13 para poder hacerle todo el daño al oponente que vamos a necesitar. Siendo monstruos de nivel 1 podemos invocar a Dullahan. Dullahan se mejoraría a la Ghost Trick Angel of Mischief, Mischief para poder estar buscando Ghost Trick Shot, Shot para poder estar reviviendo a Dullahan, mejorar a una segunda copia de Angel of Mischief, utilizar los dos para ir por el Utopic Future y eventualmente por el Utopic Draco Future. De nuevo, estas son solamente algunas de las opciones. Doston tiene la gran problemática de que es un deck bastante viejo y bastante débil, pero precisamente por la ausencia de restricciones y porque tiene tan pocas cartas, son muchos los complementos que podemos llevar para poder intentar mejorar el uso de este. Para notas y comentarios finales, el arquetipo de Doston es uno muy pequeño y muy viejo como para siquiera pensar que se puede acabar sosteniendo en el juego que tenemos hoy en día. A este deck le acabó sucediendo lo que hemos visto para muchas cartas y muchas estrategias que han sido o muy necesarias o muy prolíficas. Lo vimos para Metal Foes, para Ignite o para el Fantastical Dragon Phantasmay. En sus puntos de entrega eran cartas y estrategias espectaculares, podían aprovechar lo mejor de cada era del juego, pero si acabamos viendo cómo el juego acabó evolucionando, estas cartas todavía tienen algunos elementos a su favor, pero no acaban ni siendo la sombra de lo que algún día fueron. Por la parte de Doston, estas cartas jamás han sido relevantes, pero el hecho de que a sus restricciones escape el utilizarlas para la invocación de Link, y esta es la invocación más potente y más genérica que tenemos en el juego, acaba siendo una problemática que tienen. La última vez que este arquetipo recibió soporte fue en 2017 a través de Diamond Doston, así que ya tienen 7 años que no hemos visto nuevas cartas, y considerando esa laguna de tiempo, entonces sería bastante bueno e interesante que por fin les empiecen a dar nuevas cartas para poderlos hacer más potentes, más consistentes, o que estas mismas lagunas o estas problemáticas que las puedan estar añadiendo a su estilo del juego. De entrada, el deck necesita un buscador. Es bastante ridículo que las magias y trampas sean las cartas que queremos utilizar para poder tener un poco más de consistencia. Si le pudieran dar un efecto de esta índole, solamente podríamos intentar hacer el plan de juego de forma más consistente. Esto no significa que va a acabar pasando. El hecho de que tengan como laguna la invocación de Link podría ser que entonces el nuevo soporte se oriente a esto, o que pueda ser más fuerte o más débil para el oponente si se está orientando a esto. Así que todavía hay mucho que se puede hacer por el arquetipo. Solo no hay que perder de vista que son 10 cartas, de las cuales uno es un monstruo de vainilla que incluso se siente que se tiene que utilizar para que el motor o la estrategia como tal pueda funcionar. Dicho esto, Doston es una estrategia bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Este no tiene y no va a tener lo necesario para ser competitivo o para ser un poco más relevante, pero como lo mencionamos para muchos arquetipos del juego, no todo está diseñado para ser la siguiente cima del meta, para ser el deck del futuro, y Doston lo acaba reflejando muy bien. Si están buscando una estrategia para desestresarse y jugar con sus amigos, o la perfecta definición de un deck casual, Doston acaba cubriendo todo eso. Es muy complejo llegar, activar y resolver algo como el efecto de House o de Star Doston, pero el estarlo logrando es una euforia, son muchísimas risas, y en definitiva es un deck para poderse estar desestresando. Sobre esta misma línea, si jugaron los decks de Skull Servant y o de Oyama, mucho del estilo de juego de estas estrategias se acaba reflejando aquí. Por la parte de Skull Servant, a través del Goblin King, el poder tener un monstruo gigantesco que se puede llevar todos los juegos a través de solamente un golpe, y por la parte de Oyama, el estarle dando monstruos al oponente que sean incómodos y que no le permitan jugar. La estrategia no podría ser más accesible, son 10 cartas diferentes, todas llegaron de rareza común, y muy seguramente muchos de los complementos ya los tienen, o a través de estar armando esta estrategia son cartas que no pensaron que fueran a necesitar para poder estar intentando hacer un poco con esta estrategia. El desafío y lo entretenido de este deck es el poder estarle ayudando con las terribles carencias que tiene el arquetipo, y el pago que van a recibir es sufrir derrota tras derrota tras derrota hasta que por fin acaben logrando una, y con esto, con el tiempo, con práctica, van a acabar puliendo y moviendo su construcción para que esto pueda ser mucho más constante. De nuevo, este es uno de los decks más débiles y de los peores decks que podemos tener en el juego, pero si están buscando algo para alejarse del juego competitivo, de un juego mucho más serio, Doston acaba ofreciendo características bastante peculiares que son bastante entretenidas, y teniendo esto en mente, es un deck simplemente para disfrutar del placer de jugar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Doston. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, cómo luce su propia construcción, y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones, y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.